Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate, este y todos los sábados, 11 horas, Observatorio Racionalista, por Radio 1000. Hemos escuchado a la encantadora Renée Olsted en Merry Christmas in Love, del italiano Tony Renis. Este es el Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez, que se transmite los sábados a las 11 por Radio 1000 de Asunción y en www.radio1000.com.pi. Para respetar la cuarentena estamos transmitiendo a distancia, así que recomendamos mandarnos sugerencias, críticas y opiniones al Facebook Observatorio Racionalista, página oficial, y para descargar o escuchar programas anteriores, Observatorio Racionalista iVoox, IVX. Estoy reemplazando a Jorge, soy Claudio Di Gregorio, y hoy, a pedido de nuestro amigo el doctor Osvaldo, que nos escucha desde la distancia, vamos a tratar de un tema interesante para todos los racionalistas. Ahora que le han dado la patada final a Trump, es hora de examinar el daño que su gobierno le causó a la ciencia en Estados Unidos. Empecemos tomando información de una nota sobre el tema publicada en la eminente revista Nature, que pertenece a la docena de fuentes más serias de Estados Unidos y del mundo. En septiembre, cuenta Nature, miles de personas con carteles que decían 4 años más y Make America Great Again salieron en Nevada a manifestar durante la pandemia y se amontonaron sin tapabocas en un galpón sin ventanas, el entorno ideal para propagar el coronavirus. Y digo yo, fue una oportunidad para que la selección natural haga su trabajo. Alguien propuso que, ya que Trump tanto criticó los comicios del 3 de noviembre, habría que repetirlos ahora, teniendo presente que en ese lapso habrán muerto principalmente trumpistas, porque son los que no usan tapabocas y no mantienen la distancia. Pero sigamos con el tema. Ese acto del presidente Donald Trump violó las normas de salud del estado de Nevada, que limitan las reuniones públicas a 50 personas y que exigen distanciamiento. Trump lo sabía y después alardeó que las autoridades estatales no se animaron a detenerlo. Desde el comienzo de la pandemia, actuó de la misma manera y se negó a seguir las pautas básicas de salud en la Casa Blanca, que pasó por un brote. Como sabemos, tiempo después el mismo presidente fue internado y le dieron tratamientos experimentales como después le pasó a Rudy Giuliani. Trump despreció los tapabocas y el distanciamiento y animó a la gente a protestar contra las reglas sanitarias que detienen los contagios. Su administración ha reprimido, dice la revista, y censurado a los científicos del gobierno que trabajan para estudiar el virus y reducir su daño. Y los funcionarios que nombró convirtieron en herramientas políticas los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o sea, los CDC, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. También ordenaron a las agencias que publiquen información inexacta, que emitan guías de salud desacertadas y que promuevan tratamientos anti-COVID no probados y potencialmente dañinos. Esto no es solo ineptitud, es sabotaje, dice un epidemiólogo de la Universidad de Columbia. Ha saboteado los esfuerzos para mantener a la gente a salvo. Una ex integrante del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca dijo en septiembre que el presidente descarriló repetidamente los esfuerzos para frenar el virus y salvar vidas, y se centró en su propia campaña política. La directora de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, la que fue durante el gobierno de Bush, hijo, dijo: nunca había visto una guerra tan orquestada contra el medio ambiente o la ciencia. Las estadísticas son crudas. Estados Unidos, una potencia internacional con vastos recursos científicos y económicos, tiene 16 millones de casos de COVID-19 y 300.000 muertos, más que cualquier otra nación y como un cuarto del total mundial, aunque Estados Unidos tiene solo el 4% de la población mundial. El presidente vendió caos y miedo en lugar de hechos a medida que avanzó en su agenda política y desacreditó a sus oponentes.
Para decenas de entrevistados por Nature, esto devalúa la confianza pública en la importancia de la verdad y la evidencia que sustentan la ciencia y la democracia. Una grabación prueba que Trump sabía desde el comienzo que el coronavirus era una gran amenaza para el país, pero decidió mentir. El 7 de febrero, cuando solo había 12 contagiados en Estados Unidos, 12, Trump le dijo al periodista del Washington Post, Bob Woodward, el famoso que hizo caer a presidente Nixon, le dijo a Bob Woodward que el virus es 5 veces más mortal que la gripe más fuerte. En público, sin embargo, Trump le dijo a sus partidarios en un mitin que no se preocuparan y que para abril, cuando las temperaturas suban, el virus desaparecerá milagrosamente. Esto es como una gripe, dijo en una conferencia de prensa el 26 de febrero. En una entrevista de TV dijo, es muy leve. En otra entrevista con Woodward en marzo, Trump dijo que había minimizado el riesgo porque no quería crear pánico. Y después de que se conocieron las grabaciones, argumentó que, en todo caso, había exagerado el riesgo del virus. Los expertos de salud dicen que la explicación tiene poco sentido y que el presidente puso en peligro al público al tergiversar la amenaza que representa el virus. Mientras los contagios aumentaban en todo el país, en lugar de reunir el poder y los recursos del gobierno federal, Trump le tiró el tema a las ciudades y estados, donde la política y la falta de recursos hicieron imposible rastrear el virus o informar bien a los ciudadanos. Y cuando los funcionarios locales comenzaron a cerrar negocios y escuelas a principios de marzo, Trump los criticó por tomar medidas. El año pasado, 37.000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común, tuiteó el presidente el 9 de marzo. Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En un mes, los muertos por coronavirus en Estados Unidos habían pasado los 21.000 y la pandemia estaba en pleno apogeo, matando a unos 2.000 estadounidenses cada día. En la Universidad de Columbia desarrollaron un modelo para evaluar, condado por condado, qué habría pasado si los gobiernos estatales y locales hubieran cerrado negocios y escuelas una semana antes. Los resultados preliminares indican que se podrían haber salvado alrededor de 35.000 vidas, más de la mitad del número de muertos de ese momento. Y si se hubiera tomado la misma acción 2 semanas antes, ese número de muertos podría haberse reducido en casi un 90%. Trump públicamente descartó el estudio de la Universidad de Columbia como un ataque político de una institución que es muy liberal. Con la economía en caída y cada vez más muertos, Trump apuntó contra China. Respaldó una teoría sin fundamento de que el virus venía de un laboratorio en Wuhan y argumentó que los funcionarios de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, habían ayudado a China a encubrir el brote al principio. El 29 de mayo anunció que sacaba a Estados Unidos de la OMS, lo que algunos creen que debilitó la capacidad del país para responder a las crisis globales y aisló su ciencia. La maniobra política fue contraproducente. Las críticas aumentaron a medida que COVID-19 continuaba extendiéndose. El virus no responde al bla bla, dijo un exdirector de los Centros de Control de Enfermedades. El virus responde a políticas y programas de la ciencia. Trump siguió contradiciendo las advertencias de los científicos del gobierno, incluido el consejo de reabrir las escuelas. En julio, 4 exdirectores de los CDC publicaron un fuerte editorial en The Washington Post detallando los esfuerzos sin precedentes de Trump para ignorar a sus funcionarios de salud pública. A fin de septiembre, 7 excomisionados de la Administración de Alimentos y Medicamentos escribieron otro editorial en The Washington Post contra la intervención de los políticos en temas que deben ser científicos. Esta interferencia política, además, podría dañar la confianza del público en una eventual vacuna, dijo un bioético de la Universidad de Pensilvania. El hecho de que la gente se pregunte si puede confiar en la agencia es evidencia de que Trump ya la ha socavado. Un exdirector de los Institutos Nacionales de Salud dijo que Trump no pudo controlar el coronavirus y ahora quiere manipular la ciencia para apuntalar su campaña. El Departamento de Salud y Servicios Sociales, HHS de Estados Unidos, mandó una declaración en Nature diciendo que siempre dio información basada en ciencia y alabó el trabajo de Trump. La Casa Blanca y la EPA no contestaron a las consultas de la revista. Trump puede mostrar algunos avances en ciencia y tecnología. Aunque no dio prioridad ni a ciencia ni a tecnología, esperó 19 meses antes de nombrar a un asesor científico.
su administración presionó para que los astronautas vuelvan a la Luna y priorizó campos como la inteligencia artificial y la computación cuántica. En agosto, la Casa Blanca anunció más de $1.000 millones en nuevos fondos para esas y otras tecnologías avanzadas. Pero muchos científicos y exfuncionarios del gobierno dicen que estos ejemplos son excepciones en una presidencia que devaluó la ciencia y el papel de la ciencia en las políticas públicas. Gran parte del daño a la ciencia, incluidos los cambios regulatorios y las asociaciones internacionales rotas, probablemente lo va a reparar Biden. Pero la nación y el mundo habrán perdido un tiempo precioso para limitar el cambio climático y la marcha del virus, entre otros desafíos. Y el daño a la integridad científica, a la confianza pública y la estatura de Estados Unidos podría persistir mucho más allá del mandato de Trump, dicen científicos y expertos en políticas. Nature cita temas claves donde Trump dañó mucho a la ciencia estadounidense y a Estados Unidos por muchos años. Calentamiento global. Ya en su campaña presidencial de 2016, Trump lo calificó como un engaño y prometió sacar a la nación del histórico Acuerdo Climático de París de 2015 firmado por más de 190 países. Argumentó que, para quedar bien con líderes extranjeros y activistas globales, el acuerdo impuso restricciones energéticas, costó puestos de trabajo y obstaculizó la economía. Lo que Trump no reconoció es que el Acuerdo de París fue diseñado por y para Estados Unidos. Es un pacto voluntario que empuja a los otros países a que asuman sus propios compromisos con la amenaza de que los rezagados iban a quedar expuestos. Al sacar a Estados Unidos del acuerdo y dar marcha atrás en los compromisos climáticos, Trump también redujo la presión sobre otros países para que actúen. Los países que necesitaban participar en el proceso de París, porque eso era parte de ser un miembro de buena reputación de la comunidad mundial, ya no sienten esa presión. En la Agencia de Protección Ambiental el problema del descrédito y sobre todo la falta de autoridad es anterior a Trump, pero se aceleró con Trump. Los funcionarios puestos por Trump empezaron a desmantelar las políticas climáticas de Barack Obama. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y los autos. La administración Trump reemplazó las reglas con estándares más débiles para beneficiar a la industria, pero que no reducen las emisiones. A veces, incluso la industria se opuso a los retrocesos. Fabricantes de autos como Ford y Honda el año pasado firmaron un acuerdo por separado con California para mantener un estándar más estricto. Gigantes de la energía como ExxonMobil y BP, British Petroleum, se opusieron a que la administración Trump afloje las reglas que limitan y eliminan las emisiones de metano, un gas que causa un efecto invernadero muy fuerte. En la estimación de una consultora, los retrocesos de la administración podrían aumentar las emisiones en 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2035, como 5 veces las emisiones anuales del Reino Unido. Biden podrá revocar esta medida. La era Trump ha sido realmente una época terrible para este planeta, dice una climatóloga de la Universidad de California en Santa Bárbara. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París fue el 4 de noviembre, pero la mayoría de las naciones van a seguir adelante sin los Estados Unidos, y la Unión Europea, por suerte, ya ha ayudado a llenar el vacío del liderazgo, presionando a las naciones para que hagan mayor esfuerzo. Lo que China hizo el 22 de septiembre cuando anunció que aspira a ser neutral en carbono para 2060. Biden prometió volver a entrar en el acuerdo, pero podría ser difícil para Estados Unidos recuperar la influencia internacional que tuvo bajo Obama. Volver a París es fácil, dice un politólogo de la Universidad de California. El problema real es la credibilidad. ¿Va a creer el resto del mundo lo que decimos? La escala de la amenaza contra el medio ambiente y contra la ciencia se vio en 2017, cuando el entonces administrador de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, prohibió que los científicos con subvenciones de investigación de la EPA, es decir, los más prestigiosos, asesoren a la agencia y le ayuden a evaluar las regulaciones científicas e industriales. Los reemplazó con científicos pagados por la industria. Funcionarios retirados de la EPA formaron un grupo para defender la integridad científica en la agencia. Por suerte, la orden del administrador de la EPA fue revocada por un juez federal.
pero eso no es lo único que hicieron. Al año siguiente, el administrador de la EPA inventó la regla de la transparencia científica, según la cual la agencia no podía decidir sobre la base de investigaciones donde los datos y modelos no estén disponibles públicamente. La regla dejaría afuera investigaciones del daño de la contaminación sobre la salud, porque los datos de los pacientes no son públicos. Los críticos dicen que la idea era crear dudas sobre la ciencia y permitir una mayor contaminación del aire. Con el nuevo administrador, la agencia aceleró los esfuerzos para debilitar las regulaciones que apuntan a los químicos en la contaminación del agua y el aire. La EPA quiere mantener los estándares actuales de contaminación por partículas finas, a pesar de la evidencia y de los científicos que piden normas más estrictas. Una epidemióloga de la Universidad de Harvard, cuyo grupo descubrió que fortalecer los estándares podría salvar decenas de miles de vidas cada año, dijo que no escuchar a la ciencia y aflojar las regulaciones ambientales está costando vidas estadounidenses. Un ex jefe de la EPA dijo que no hay nada de malo en revisar las decisiones regulatorias de administraciones anteriores, pero hay que basarse en un análisis científico sólido, lo que esta administración no hizo. A fin de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional, la Homeland Security, propuso limitar las visas para estudiantes extranjeros. No está claro qué efecto podría tener eso, pero científicos y expertos en políticas creen que por culpa de estas políticas Estados Unidos va a dejar de atraer a estudiantes graduados y científicos, dice una autoridad de la asociación que representa 65 universidades, nada menos. En cambio, los gobiernos anteriores buscaron activamente talentos de otros países para sus laboratorios y estimular la innovación científica. Quiero agregar yo, ¿no? Para que se den una idea de la gravitación de esta medida, en 2016, los 6 norteamericanos ganadores de Premio Nobel en Ciencias fueron inmigrantes. Biden va a poder revertir algunas decisiones de la administración Trump y volver a las organizaciones internacionales, pero va a llevar tiempo remendar la reputación de los Estados Unidos. A pesar de la derrota de Trump, a muchos científicos les preocupa que el aumento de la polarización y el cinismo puedan durar muchos años. Y sí, hay que recordar que Trump vendió el veneno de que estas elecciones fueron puro fraude, ¿no? Eso dificultaría que las agencias gubernamentales hagan su trabajo, promuevan políticas basadas en la ciencia y atraigan a una nueva generación para reemplazar a muchos de los científicos y funcionarios de alto nivel que se jubilaron por culpa de Trump. Los científicos del gobierno fueron marginados y censurados por políticos. El Centro para la Ciencia y la Democracia de la Unión de Científicos Preocupados, The Union of Concerned Scientists, documentó más de 170 ataques a la ciencia bajo el mandato de Trump. Bajo Trump, dicen, los políticos pueden anular la ciencia cuando quieren si no se ajusta a su agenda política. Veamos ahora, que he estado juntando un poco, sobre la base de la información de la Union of Concerned Scientists, que tienen esta lista de 170 ataques, o ya habrá subido a estas alturas. La página se llama UCSUSA, ¿no? ucsusa.org. Ahí pueden entrar, buscar el tracker y leer en detalle los 170 ataques a la ciencia que hizo Trump, que consiste en, en malinterpretar información científica, suprimir publicaciones e informes científicos, censurar a los científicos, sacarle los fondos a las agencias científicas, designar a fantoches políticos en las agencias y también tratar de restringir el papel de la ciencia en la toma de decisiones. Bueno, aquí van ejemplos que encontré de órdenes ejecutivas calamitosas que Biden debería derogar el primer día que asuma. Una orden ejecutiva impone a los organismos que deroguen 2 reglamentos existentes por cada nuevo reglamento que aprueben. Esta orden es ridícula. Por cada nueva salvaguardia de salud pública que crea un organismo, por ejemplo, establecer un nuevo estándar para la contaminación del aire, la agencia tiene que deshacer 2 normas anteriores. Por ejemplo, limitar la contaminación por mercurio y las emisiones de dióxido de carbono de los autos. No tiene sentido deshacer más salvaguardia de salud pública para crear menos salvaguardias. Otras 2 órdenes ejecutivas
obligan a los científicos a limitar sus hallazgos a un cierto número de páginas y limitan el número de años que los científicos tienen que demorar en sus evaluaciones ambientales. Pero, ¿qué pasa si una evaluación ambiental necesita más de 2 años para que se noten los efectos, por ejemplo? ¿O qué pasa si necesitan más páginas para documentar los resultados? Otra orden ejecutiva ordenó eliminar 1/3 de los comités consultivos federales. Estos comités, muchos científicos, son de expertos externos que asesoran a las agencias sobre sus políticas y normas. Son un componente crítico de la toma de decisiones basadas en la ciencia y sirven como un control externo para asegurar que la agencia está tomando una decisión que sea consistente con la mejor ciencia disponible. La orden ejecutiva titulada Combatir los estereotipos raciales y sexuales ha frenado el progreso de los programas de fomento de la diversidad, la equidad y la inclusión, o sea, los DEI en las agencias federales, en donde todavía hay prejuicio a pesar de todo. Y también frenó a los científicos sociales que se dedican a investigar las cuestiones sociales. La orden ejecutiva detiene las capacitaciones en diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal, donde, como digo, se sabe que todavía hay prejuicios. Por ejemplo, se ordenó que los empleados federales usen su propio tiempo libre para ir a esas capacitaciones. Otra orden ejecutiva hace más fácil despedir a los científicos federales que no se alinean con la agenda de la administración y ayuda a mantener a políticos anticiencias atornillados en sus puestos durante años después de que deberían haberse ido. Otro tema vinculado con la era de Trump ha sido también la era de la explosión de la conspiranoia, que fue multiplicada por la negativa de Trump a aceptar el resultado de las elecciones, y sobre todo porque a medida que la pandemia se expandió, también crecieron las fuentes de información macaneadora. Todos escuchamos los rumores muchas veces, que la pandemia es un engaño, que el virus fue creado como un arma china, o que los síntomas del COVID son causados por el 5G. No sorprende que las teorías de conspiración salgan en este momento. Las investigaciones sociológicas sugieren que la gente necesita explicar grandes hechos con causas igual de grandes. Si hay algo grande como una pandemia, mucha gente importante tiene que estar detrás de eso. Además, se ve que las personas se sienten más atraídas por las teorías de la conspiración cuando se les frustran necesidades psicológicas importantes, necesidades emocionales. Así que las teorías de la conspiración crecen a medida que más gente se aísla. Estas teorías de la conspiración pueden ser, por supuesto, muy dañinas. Por ejemplo, el ser conspiranoico está ligado a la resistencia a las vacunas, la negación del cambio climático, opiniones políticas extremistas y a prejuicios. La conspiranoia del COVID incluye lo que ya se decía de las anteriores vacunas, es decir, que son un negocio de las farmacéuticas. Claro, esto lo dicen los que no saben de las quejas de Maurice Hilleman, el padre de las vacunas del siglo XX, que se lamentaba de que no hubiera más investigación en vacunas porque para los laboratorios no son un buen negocio. Pero ahora, con este asunto, han agregado la teoría de la plandemia, que alega que élites peligrosas están tratando de matar a los viejitos, reducir la población y establecer un nuevo orden mundial, o que nos van a inyectar un microchip para convertirnos en esclavos o esterilizarnos, y acá atrás de todo esto está Bill Gates, quien justamente tiene una organización benéfica que financia muchos de los esfuerzos en el desarrollo de vacunas. En 2011, Gates presentó en la ONU una vacuna contra la meningitis que su fundación ayudó a financiar. Esa vacuna redujo drásticamente en África las tasas de la meningitis, que tenía una mortalidad del 50%. Los conspiranoicos acusan a Gates de propagar el COVID, y para eso tergiversan una conferencia suya de 2015, donde él advirtió que no estábamos preparados para una pandemia como la que efectivamente nos cayó este año. O sea, culpan al que trae malas noticias. En realidad, el riesgo de que una nueva enfermedad entre en circulación ha sido una seria preocupación durante muchos años. Y muchas organizaciones, no solo las organizaciones benéficas de Gates, habían estado discutiendo la posibilidad, ¿no? Mientras Gates y Soros también, ¿no?, ponen dinero. En otro programa vamos a hablar de Soros, hay cierto interés en esto, porque también es atacado, ¿no?
Mientras Gates y Soros ponen dinero en causas sociales y los acusan de todo, es curioso porque el principal contribuyente que tiene Gates y su fundación es a su vez Warren Buffett, que es otro billonario también. Pero a nadie se le ocurrió acusarlo de nada, a Buffett, porque claro, estas acusaciones son modas, no están basadas en algún fundamento serio. Bueno, decía, mientras Gates ponen dinero, qué sé yo, y reciben acusaciones, hay buena evidencia de que los teóricos de la conspiración como David Icke, o sea, I-C-K-E, Icke, están ganando mucha plata desparramando información equivocada. Viven de eso, digamos, y bien. Otras falsas noticias postulan que no hay que confiar en los tratamientos convencionales y que la gente debería usar medicina alternativa para alejar o combatir el virus, incluido el amigo Trump, que ya sabemos que se metió a decir públicamente cosas raras. Ya hablamos en otro programa del observatorio sobre 5G y vimos que no puede causar ningún daño como el que denuncian, ¿no? En otro programa hablamos del clorito, que es como mínimo totalmente inútil y a largo plazo perjudicial. Y en otro hablamos de la teoría absurda de los microchips en las vacunas, ¿no? Si se tratara de inyectarnos un tóxico para volvernos estériles, esclavos o hacernos algún otro daño, cabe la pregunta que hizo nuestra amiga Fabiana, una bióloga paraguaya brillante, que es, si eso es lo que quieren, ¿no es mejor meter la droga en una vacuna que ya existe y que la gente ya se viene aplicando? El peligro, por supuesto, de los antivacunas es que sus ideas desanimen a las personas de vacunarse, dejándolos vulnerables a la enfermedad real y perjudicando a toda la sociedad. Como vimos lo que dijo Neil deGrasse Tyson, estaban en contra de las vacunas. Bueno, ahora tienen un mundo sin una vacuna. Bueno, así que vamos a ver si podemos hacer algo para lidiar con un teórico de la conspiración y tratar de convencerlo de su error. No sé si podemos, pero en fin. Sí, ¿cómo convencer a esta gente de que lo que creen son tonterías? Como muchas teorías de la conspiración salen de la incertidumbre y del miedo, contestar con críticas y burlas no sirve, eso sabemos. El primer paso es establecer empatía. Muchas veces estas personas están muy preocupadas por algo y este tema es importante para ellas, dice la profesora Karen Douglas, que es psicóloga que estudia teorías de la conspiración en la Universidad de Kent. No sería constructivo entrar en la conversación de manera hostil, porque esto deslegitima las preocupaciones de esta gente y podría alienarlos, alejarlos todavía más. La investigación muestra que para que los conspiranoicos vean su error, tenemos que concentrarnos en explicar los recursos retóricos y los trucos de persuasión que se usan para difundir estos disparates. La gente parece receptiva a que se le expongan las formas en que pueden haber sido manipulados, explica el Dr. Sander van der Linden de la Universidad de Cambridge, de quien vamos a hablar después bastante. Van der Linden es pionero en la investigación sobre la difusión de información errónea y las formas de detenerla. Por suerte, en general, los exponentes de estas teorías de la conspiración usan más o menos los mismos recursos retóricos, y la familiaridad con estos argumentos nos va a ayudar a demostrar a los demás los elementos equivocados atrás de la desinformación. Veamos entonces las 5 falacias más comunes que usan los teóricos de la conspiración y las mejores formas de responder si se puede. 1. El astrofísico y escritor Carl Sagan contó el caso imaginario de alguien que lleva a un visitante a su garage para que vea un dragón que escupe fuego. Al entrar, el visitante se sorprende al encontrar un espacio vacío, pero Sagan responde que simplemente se había olvidado de mencionar que el dragón es invisible. Entonces, el visitante decide desparramar harina en el suelo para marcar el contorno y las pisadas del dragón, pero el dueño de casa le contesta que el dragón flota en el aire. Cuando el visitante sugiere usar una cámara infrarroja para medir temperatura, se le dice que las llamas del dragón no tienen calor. En otras palabras, no hay forma de demostrar que su existencia es falsa. Este tipo de argumento se conoce como alegato especial, que es esencialmente cambiar las condiciones, agregar nuevos requisitos cada vez que el otro refuta algo que uno dice o cada vez que alguien pide ver evidencia de lo que decimos. En el mundo científico, lo normal es que lo nuevo que se descubra o se invente sea presentado a otros investigadores para que examinen los métodos y los resultados antes de publicarlo en revistas o en los diarios. Este proceso es conocido como revisión o arbitraje por pares. Pero si, por ejemplo,
Alguien preguntará, ¿por qué no hay una investigación creíble que demuestre los peligros de las vacunas o el vínculo entre las redes 5G y los síntomas de COVID en humanos? Es posible que los conspiranoicos digan que hay un esfuerzo concertado para evitar que esa evidencia sea divulgada. De hecho, toman la falta de pruebas fiables como prueba de esta conspiración. Dicen que el hecho de que las principales instituciones científicas de todo el mundo apoyen la visión de la corriente principal, la visión general de la ciencia, ¿no?, demuestra lo bien que están encubriendo todo. Como el dragón incorpóreo, invisible y sin calor de Sagan, el alegato especial significa que a los ojos de conspiranoicos nunca se va a poder probar que su información es errónea. ¿Qué podemos hacer? Habría que invitar a esta gente, sobre todo los que son rescatables todavía, ¿no?, a que estimen cuál sería la probabilidad de que un grupo organizase una conspiración tan generalizada, tan global, que involucre a tantas instituciones en tantos países y todo eso sin dejar rastros. Hay que hacerles ver que, al revés, mucha gente podría beneficiarse de exponer la trama si estuviera respaldada por una buena evidencia. Para un diario o un canal de TV sería la primicia más importante del siglo XXI, una pieza de periodismo de investigación que realmente cambiaría el mundo. También podría valer la pena preguntarle al que cree esto qué tipo de evidencia lo llevaría a cambiar de opinión. Eso quizás lo ayuda a advertir que la teoría es esencialmente infalsable. Y una teoría que no se puede demostrar que es falsa tampoco demuestra nada. El secreto consiste en que sea posible demostrar que una teoría es falsa y que no se demuestre que es falsa. Esto es lo que da fuerza a la teoría. Una segunda falacia es la de la autoridad falsa. Si no pueden presentar ninguna evidencia científica sólida, los teóricos de la conspiración pueden mencionar testigos o expertos que suenan impresionantes y que aparentemente respaldan su cosmovisión. Pero si buscamos, vamos a ver que muchas de las personas nombradas por los conspiranoicos son falsas o que no tienen los títulos o credenciales necesarios para dar una opinión calificada. A veces el experto conspiranoico puede ser una persona real con cierta experiencia, pero no dentro del campo relevante. Un caso típico, que lo encuentro mucho, me lo citan mucho, es el del Dr. James Tour, Tour, quien se dedica a demostrar que la evolución no es verdad. Tour no es biólogo, ni genetista, ni zoólogo, ni geólogo, sino profesor de química, ingeniería mecánica, ciencias de materiales y ciencias de la computación. Lo que es mucho más de lo que tienen en su haber la mayoría de los creacionistas, que no terminó secundario, pero no es ni remotamente suficiente para capacitarlo en criticar la evolución. Hay miles de profesionales. Un teórico de la conspiración del COVID siempre puede encontrar un médico de algún tipo que esté dispuesto a promocionarse diciendo que el virus es un engaño. Pero tenemos que pedirle al conspiranoico que evalúe si esa figura sola, quizás deshonesta, es tan creíble como los miles de virólogos capacitados que han estudiado la estructura del coronavirus o los epidemiólogos que examinan cómo se propaga. Hay un conocido médico de cabecera que tiene un historial de apoyar ideas pseudocientíficas, incluida información errónea sobre que el SIDA no existe o que no ataca a los heterosexuales. Otro es un supuesto experto en 5G que es en realidad un maestro de escuela secundaria. Otra fuente es el Center for Research and Globalization, que suena impresionante, pero que fue fundado por un teórico de la conspiración del 11 de septiembre. O sea, ya saben ustedes, ¿no? El gobierno estuvo en la caída de las Torres Gemelas. Más cerca de casa, lamentablemente, tenemos a Chinda Brandolino, que es una terrible influencia para la gente porque es médico diplomada y la gente la escucha. Pero es una comerciante, es una homeópata, seguidora de la nueva medicina alemana, una cosa antisemita, fascista y totalmente absurda, y de muchas otras pseudociencias, del clorito también, ¿no? Y miente con las cifras, pero lo hace con mucha solvencia, suena importante lo que dice. Otro mecanismo conspiranoico es descalificar la ciencia, exagerando mucho los debates entre los propios expertos. No todos los epidemiólogos estarán de acuerdo en las mejores medidas para reducir la propagación del virus, pero este desacuerdo no hay que usarlo para justificar la idea de que el gobierno diseñó toda la pandemia para un fin malvado, nefasto, qué sé yo. La industria tabacalera usó estas tácticas de desinformación, de opiniones que discrepan,
con éxito en la década del 70, con anuncios que citaban a falsos expertos y científicos deshonestos que decían que el tabaco no hace mal. Yo recuerdo haber visto en mi infancia un supuesto artículo en una revista juvenil, en donde se decía eso, sin indicación de que eso era publicidad pagada. En aquel tiempo no hacía falta ponerlo. Es una forma de desinformación realmente persuasiva, dice el profesor John Cook, experto en negación científica en la Universidad George Mason. Cook descubrió que, por suerte, educar a la gente sobre la historia de esta táctica engañosa común puede hacer que las personas sean más escépticas con respecto a otros expertos falsos en un momento posterior. Otro tema es el uso de la coincidencia. En septiembre de este año, una candidata republicana al Congreso de Estados Unidos dijo que un programa de TV de 2019, donde había gente que cantaba enmascarada, le parecía parte de un plan para ir acostumbrando a la gente a usar tapabocas. Y escribió en Twitter: los medios son demoníacos. La mayoría de la gente no está loca, así que no le prestó atención a esta señora, pero esta tendencia a ver conexión causal en una coincidencia da lugar a muchas otras ideas infundadas. La gente no tiene idea de lo probable que son las coincidencias. Aristóteles dijo que es probable que lo improbable ocurra. El hecho de que la 5G llegara aproximadamente al mismo tiempo que el coronavirus, por ejemplo, no es evidencia de que las ondas electromagnéticas de 5G hayan causado la enfermedad. Un gráfico en broma, pero con datos reales, muestra que hay una coincidencia total entre los estrenos de las películas de Jim Carrey y el aumento del autismo. El problema de las coincidencias explica por qué muchas personas todavía creen que la vacuna MMR puede conducir al autismo. El problema es que los signos típicos del autismo muchas veces se notan en el segundo año de un chico, que es la época en que recibe la vacuna. Esto es una coincidencia, pero para algunos es evidencia de causa y efecto. Otra falacia es la de la falsa equivalencia. O sea, cuando nos presenten una analogía entre dos escenarios separados, cuidémonos de no estar comparando manzanas y naranjas. Creo que todos escuchamos el argumento de que hay miles de muertos por accidente de autos cada año, pero no cerramos el país para prevenirlos. El problema es que los accidentes viales no son contagiosos, mientras que los virus sí son contagiosos, lo que significa que el número de personas infectadas puede crecer exponencialmente hasta abrumar el servicio de salud. También se compara el COVID con la gripe tradicional, pero la diferencia es que sabemos cómo manejar la gripe tradicional y qué podemos esperar en materia de evolución y número de contagios, mientras que solamente ahora estamos aprendiendo sobre la curva del coronavirus. Un experto dice que la falsa analogía es una de las falacias más usadas, pero que por cierto es fácil de identificar. Él aconseja: miren las diferencias entre las dos cosas que se comparan, y si esa diferencia es importante para las conclusiones, entonces es una equivalencia falsa. Y el último punto, que la señal de alarma, digamos, una señal de que tenemos que repensar la estrategia, es cuando el otro nos contesta con un refrán de sabiduría popular o con un cliché, una frase hecha. Cuando el río suena, agua trae, o yo ni en la paz de los sepulcros creo, o por algo será, o los políticos mienten siempre, o las estadísticas son todas mentirosas. Esto es usar un proverbio, un dicho, para terminar la discusión sin abordar los argumentos centrales. Esto indica que el interlocutor no quiere examinar los argumentos. En este punto, probablemente sea hora de dejar la discusión para otro día. Como dice Van der Linden, lo importante es mantener la posibilidad de un diálogo abierto continuo. Necesitamos tener conversaciones repetidas en un ambiente de respeto mutuo. Si queremos hacer que alguien cambie de opinión, tenemos que tratar de eliminar los bloqueos mentales reflexivos que los llevan a rechazar nuestros argumentos. La psicóloga que ya cité, Karen Douglas, y el profesor Cook, aconsejan que hagamos el esfuerzo de entender los orígenes de las creencias del conspiranoico. Lo que queremos es que el otro diga lo que piensa y por qué lo piensa, de una manera no conflictiva, dice Cook. Cuando el otro nos cuente sus teorías, es posible que él mismo empiece a notar algunas de las contradicciones y agujeros en su propia lógica.
si no lo nota, por lo menos vamos a estar más informados para armar una discusión constructiva. Puede valer la pena reconocerle al otro el hecho de que han habido conspiraciones reales, como Watergate, por ejemplo, pero de esas hay evidencia incontrovertible en lugar de rumores y suposiciones. Podemos empezar con esos ejemplos para validar la visión del mundo que tienen los conspiranoicos, dice van der Linden. Y eso, dice, podría ser una puerta de entrada que los va a hacer más abiertos a nuestros argumentos. En cambio, por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas que presentó Trump de sus muchas acusaciones de fraude de los demócratas en las elecciones? Ninguna. Y por eso casi todos los jueces le rechazaron las presentaciones. El equipo del Dr. van der Linden desarrolló Bad News, malas noticias, ¿no? Bad News, un juego interactivo en línea que fue premiado. El juego ayuda a vacunar a los jugadores contra las noticias falsas y la información errónea, incluidas las noticias falsas sobre COVID-19. El juego de noticias falsas Bad News se puede encontrar esto, tomen nota, lo vuelvo a repetir, www.getbadnews, una sola palabra, getbadnews.com. Los que entienden inglés lo pueden aprovechar. El juego lo usan en escuelas y gobiernos porque exponer de manera preventiva, anticipada a las personas a pequeñas dosis de técnicas de desinformación, incluidos escenarios sobre COVID, puede reducir la susceptibilidad de la gente a las noticias falsas. El juego puede ser metido directamente en plataformas de redes sociales, así que se puede usar en otra cosa. Habría que traducirlo para usarlo en Paraguay, digamos, o en América Latina. Pero los que hablen inglés y tengan una idea también de cómo son los medios, porque lo van a preguntar, ¿cuál es la orientación de los medios como New York Times, Wall Street Journal, CNN, Breitbart y Fox News? Así que se pueden entretener 10 minutos. El juego consiste en transformar al jugador en un fabricante de noticias falsas sin vergüenza. O sea, hay que aceptar que vamos a engañar a la gente. Y nos metemos en esa tarea. La idea es mostrar al jugador cómo no hace falta que las noticias sean verdaderas o razonables para que un sitio web arrastre a mucha gente. Al exponer al jugador a las tácticas para producir noticias falsas, las personas consiguen esta especie de inmunidad psicológica o anticuerpos mentales contra la información errónea. Y repito acá la dirección, https www.getbadnews, una sola palabra, .com. El juego examina 6 efectos ligados a las falsas noticias. Polarización. Para reclutar, o mecanismos, ¿no? Para reclutar seguidores hay que buscar diferencias y reforzarlas. Es así como hoy la izquierda y la derecha, en muchos lugares del mundo, están más separadas, más distanciadas que nunca. Segunda técnica, desacredite a su atacante. No hace falta que los ataques que uno le hace al otro se basen en faltas reales. Hay que decir cualquier cosa del otro. Impersonar, o sea, hacerse pasar por otro o citar gente importante, hacerse pasar por gente importante, porque la mayoría de la gente no presta atención a las fuentes, así que podemos citar a cualquiera, como en ese meme tan gracioso que está en la web, en el que se ve el retrato de Abraham Lincoln y una frase de Abraham Lincoln que dice: no crean todo lo que publican de mí en la internet. Bien. Trolling es otro mecanismo. Hacer trolling es evocar ira, y buscar irritación, buscar tristeza, causar algo. Y por otra parte, el consejo para el que se encuentre con un troll es no perder el tiempo debatiendo con trolls. Conspiración. La idea de la conspiración es un elemento esencial. Use el deseo de la gente por la verdad para inventar explicaciones conspiranoicas que involucren más gente de lo mejor que la realidad, que es mucho más sencilla. Emoción, finalmente. Evoque miedo, ira, compasión, especialmente en el comienzo del texto. Mucha gente solamente lee titulares. Bueno, vamos a algunas ideas sueltas para terminar. Los resultados de los estudios sugieren que las apelaciones de miedo fuertes producen mayor cambio de comportamiento solamente cuando las personas sienten que van a poder hacer algo. Mientras que apelar al miedo junto a mensajes que sugieran que no se puede hacer nada produce los mayores niveles de respuestas defensivas, contraproducentes. Por otro lado, mucha gente sufre de optimismo, cree que es menos probable que le ocurran cosas malas a uno mismo que a otros. Si bien el optimismo puede evitar emociones negativas, también lleva a subestimar el peligro de enfermarse y a ignorar las advertencias de salud pública. Las estrategias de comunicación deben tener un equilibrio
romper el sesgo de optimismo, pero sin inducir a la vez sentimientos de desesperación. Es una gimnasia difícil. En el caso de reacciones emocionales fuertes, las personas también pueden ignorar información numérica importante como las probabilidades y el alcance de un problema, sobre todo la gente con menos habilidad matemática. Es un problema, pero la gente que no maneja nada la matemática es más susceptible de ser engañada. Los medios de comunicación suelen informar negativamente sobre el COVID-19, por ejemplo, informando la cantidad de personas infectadas y las que mueren, en contraposición a las que se recuperan o pasan solamente por síntomas leves. Y esto es lógico. Las noticias malas son instantáneas, inmediatas, choquean, interesan. Los progresos son graduales, no son noticias. No hay maldad en los medios en esto, es simplemente qué es lo que la gente quiere saber. Los teóricos de la conspiración, dice Van der Linde una idea no suelta, tienden a tomar una pizca de verdad y fabricar una historia a su alrededor. Hay que fijarse en esto. Sí, suele haber un nudo de verdad en lo que dicen los tipos, pero después lo interpretan de cualquier manera. Una pandemia puede traer, hay que tener cuidado, violencia o discriminación. La peste bubónica, por ejemplo, desató una violencia masiva en Europa, incluido el asesinato de catalanes en Sicilia, curas y mendigos en algunos lugares y pogromos contra judíos. Aunque no todas las pandemias llevan a la violencia, la amenaza de enfermedades puede dar lugar a discriminación y violencia contra grupos estigmatizados o chivos expiatorios. Ahora ya ha habido informes de ataques físicos asiáticos en países de blancos, y algunos gobernantes, por ejemplo Trump, llaman mal al SARS-CoV-2 como el virus de Wuhan o virus chino. En compensación, una pandemia también puede crear oportunidades para reducir los prejuicios religiosos y étnicos. Los esfuerzos coordinados entre individuos, comunidades y gobiernos para combatir la propagación de enfermedades pueden mandar señales fuertes de cooperación y valores compartidos, lo que podría transformar a grupos externos e internos en una sola comunidad con un destino común. Actos de cooperación ya se ven en la pandemia actual. Por ejemplo, 21 países donaron suministros médicos a China en febrero y China correspondió ampliamente. Destacar hechos como estos podría mejorar las actitudes de los grupos externos y fomentar una mayor cooperación internacional. Hay la creencia popular de que cuando está en peligro, la gente entra en pánico, en especial si hay multitudes. Es decir, la gente se enceguece y se desborda buscando la autopreservación, sálvese quien pueda, y pone en peligro la supervivencia de todos. Esta idea puede explicar actitudes al comienzo del COVID, por ejemplo, salir a comprar por pánico. Almacenar. Las noticias que emplean el lenguaje del pánico muchas veces crean los mismos fenómenos que pretenden condenar. Pueden fomentar el individualismo y la competitividad que convierte los preparativos razonables en un almacenamiento disfuncional de alimentos o papel higiénico como en Estados Unidos, que se había acabado en algún momento, ¿no? Y socavar el sentido de propósito colectivo que facilita que las personas se apoyen unos a otros durante una emergencia. Por suerte, si miramos de cerca lo que pasa en los desastres, también vemos que hay otra imagen. La cooperación y el comportamiento ordenado y regido por normas son comunes en muchas emergencias y desastres, y muchas veces la gente muestra un altruismo notable. Ya hay evidencia de unos cuantos grupos de ayuda mutua entre el público creados en respuesta al COVID. Como sospechamos, la diferencia en resultados de las medidas anti-COVID entre un país y otro puede ser cultural. La prioridad dada a las obligaciones y deberes en las sociedades asiáticas puede motivar a las personas a comprometerse con las normas sociales mientras reprimen los deseos personales. La investigación muestra que culturas estrictas como las de Singapur, Japón y China tienen normas sociales rígidas y castigos al que se desvíe. Las naciones estrictas muchas veces han pasado por grandes amenazas históricas y ecológicas, incluida una mayor prevalencia histórica de peligros naturales, invasiones, densidad de población y brotes de patógenos. Las culturas flexibles, como Estados Unidos, Italia y Brasil, fíjense que son los tres lugares donde el virus agarró fuerte. Estas culturas tienen normas sociales más débiles y son más permisivas. Las culturas acostumbradas a priorizar la libertad sobre la seguridad pueden tener más dificultades para coordinarse frente a una pandemia.
Pero, de todos modos, desde una perspectiva evolutiva, cuando los grupos pasan por amenazas colectivas, las reglas estrictas pueden ayudar a coordinarse para sobrevivir. Por eso, infecciones como el COVID pueden estrechar las comunidades. Las personas que creen que los remedios alternativos pueden ayudarlas a combatir el virus, es menos probable que sigan los consejos de los funcionarios de salud y más probable que opten por alternativas menos efectivas, en el mejor de los casos, o mortales en el peor de los casos. Es posible que la verificación de datos, o sea, el fact-checking, no dé abasto contra la gran cantidad de información falsa que aparece en tiempos de crisis como una pandemia. Hay que ayudar un poco con esto, cada uno de nosotros, ¿no? La evidencia sugiere que la reflexión y la deliberación, la discusión racional, está asociada a una menor creencia en los titulares de noticias falsas que circulan en las redes sociales. Las plataformas educativas podrían invitar a los usuarios a evaluar periódicamente la precisión o la verosimilitud de publicaciones seleccionadas al azar. Podría ser un mecanismo, los medios podrían ayudar de esa manera, dar ejemplos y que la gente lo haga, un poco como hacer el juego de Bad News. También podemos hablar de conspiranoicos que cambiaron de opinión. Hoy ya hay muchos informes de antiguos negadores del COVID que desde entonces se enfermaron de COVID y renunciaron a esas creencias anteriores, y las experiencias de esa gente pueden ser persuasivas. Podemos aprovechar el impacto de cualquier cambio de conducta en celebridades, como deportistas o actores o cantantes, haciendo que su cambio de comportamiento sea visible y sobresaliente para los demás. Se demostró que contar con voces de confianza para el público hace que los mensajes de salud pública sean más eficaces para cambiar el comportamiento durante las epidemias. Durante la crisis del ébola, por ejemplo, los líderes de todas las religiones en Sierra Leona abogaron por prácticas como el lavado de manos y los entierros seguros. La participación del sector religioso en este caso fue buena, por supuesto, y contraria a otras veces en que los religiosos se han puesto en contra de las vacunas, alertando a la gente que son para esterilizarlos o para causarle tal o cual daño, ¿no? Y creó problemas para controlar las enfermedades epidémicas o crónicas de África. Los casos de máximo recelo y resistencia a las medidas sanitarias podrían ser contrarrestados si transferimos la responsabilidad moral al violador de las medidas. En lugar de hablarle de los peligros que va a correr por no seguir las medidas recomendadas, se le podría decir, por ejemplo, lávese las manos para proteger a sus padres y abuelos. No se trata solo de usted, sino de la vida de sus seres queridos. Poca gente está tan segura de sus ideas contracorriente como para animarse a arriesgar la vida de sus familias. Muchos creen que la ganancia de otro, especialmente alguien de un grupo competidor con el propio, conlleva una pérdida para ellos mismos. Hay que enfatizar que la idea de suma cero, si vos ganas es porque yo pierdo, no tiene nada que ver con la naturaleza de la infección pandémica, donde la infección de otra persona es una amenaza para uno mismo y para todos los demás. Un truco psicológico a tener en cuenta. Uno puede estar aislado pero no sentirse solo, o sentirse solitario en una multitud. Por eso el término distanciamiento social podría parecer que es cortar interacciones humanas importantes. Así que un sinónimo útil podría ser distanciamiento físico, para resaltar que la conexión social es posible incluso si las personas están separadas físicamente. Para terminar, esta reflexión sobre la naturaleza humana. Hace más de 100 años, la revista Science publicó un artículo sobre las lecciones de la pandemia de la gripe española. El documento listó los 3 factores principales que se interponen en el camino de la prevención. 1. Las personas no aprecian los riesgos que corren. 2. Va en contra de la naturaleza humana que las personas se encierren en un aislamiento rígido como un medio para proteger a los demás. Y 3. Las personas a menudo actúan inconscientemente como un peligro continuo para ellas mismas y para los demás. Parece que no hubieran pasado los 100 años realmente. Cerremos con un villancico navideño del inglés John Rutter, villancico del burrito, escrito en el compás de 5x4. El 5x4 se divide en este caso en 2 y 3, 1, 2, 1, 2, 3. Lo que crea un ritmo de trote muy especial, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, que imita al burrito. Bueno, que la duda nos acompañe y nos encontramos el próximo sábado.